Salmo 92. Dice la palabra del Señor en el Salmo 92, y leímos al inicio del programa este hermoso salmo. ¿Sabe algo? Y mencionábamos algo que es importante. Este salmo es un cántico que comúnmente utilizado en medio de la celebración del día de reposo en el contexto judío. Pero es un salmo hermoso que expresa la importancia de la alabanza que usted y yo debemos aprender a tributar al Señor en todo momento. Y me llama la atención los primeros 5 versículos de este capítulo 92 que dicen: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en el tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Amado hermano, cuando nosotros leemos estos 5 versículos del Salmo 92, esta hermosa introducción, encontramos al salmista levantando su voz delante de Dios y reconociendo las obras del Señor. Y cuando nosotros pensamos en las obras del Señor están asociadas con todo lo que Dios hace. ¿Sabe algo? Hay cosas que son evidentes que Dios hace en medio de nosotros porque usted las puede ver. Hay obras que son evidentes en medio de nosotros porque son palpables, son tangibles, son cosas que usted en el día a día usted experimenta y ve alrededor de su vida. Pero ¿cuántas obras de Dios nosotros no vemos? ¿Cuántas obras de Dios no son percibidas por nuestros sentidos? ¿Cuántas obras de Dios nosotros no son tan observables? Pero Dios está presente en medio de nosotros, de nuestras vidas, familias y de nuestras circunstancias. Y tenemos que aprender a reconocer a Dios y alabar a Dios por su bondad, tanto por esas obras que son perceptibles como aquellas que no lo son tanto. Y debemos de aprender a hacerlo, amados hermanos, porque nuestro extraordinario Dios trabaja en medio de nosotros de maneras que probablemente usted y yo no lograríamos entender. Salmo 92. Dice la palabra del Señor en el Salmo 92, y leímos al inicio del programa este hermoso salmo. ¿Sabe algo? Y mencionábamos algo que es importante. Este salmo es un cántico que comúnmente utilizado en medio de la celebración del día de reposo en el contexto judío. Pero es un salmo hermoso que expresa la importancia de la alabanza que usted y yo debemos aprender a tributar al Señor en todo momento. Y me llama la atención los primeros 5 versículos de este capítulo 92 que dicen: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en el tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Amado hermano, cuando nosotros leemos estos 5 versículos del Salmo 92, esta hermosa introducción, encontramos al salmista levantando su voz delante de Dios y reconociendo las obras del Señor. Y cuando nosotros pensamos en las obras del Señor están asociadas con todo lo que Dios hace. ¿Sabe algo? Hay cosas que son evidentes que Dios hace en medio de nosotros porque usted las puede ver.
Hay obras que son evidentes en medio de nosotros porque son palpables, son tangibles, son cosas que usted en el día a día usted experimenta y ve alrededor de su vida. Pero ¿cuántas obras de Dios nosotros no vemos? ¿Cuántas obras de Dios no son percibidas por nuestros sentidos? ¿Cuántas obras de Dios nosotros no son tan observables? Pero Dios está presente en medio de nosotros, de nuestras vidas, familias y de nuestras circunstancias. Y tenemos que aprender a reconocer a Dios y alabar a Dios por su bondad, tanto por esas obras que son perceptibles como aquellas que no lo son tanto. Y debemos de aprender a hacerlo, amados hermanos, porque nuestro extraordinario Dios trabaja en medio de nosotros de maneras que probablemente usted y yo no lograríamos entender. ¿Cuántas veces Dios en medio de su gran misericordia y fidelidad, como dice este pasaje de la Biblia, ha extendido su favor hacia ti y hacia mí en medio de situaciones que se han presentado en nuestro caminar diario? Pregunto, ¿es Dios merecedor de alabanza por eso? Sí. Es merecedor de que nosotros lo alabemos porque la Biblia dice que Él es bueno. Alabar a Dios es bueno. Alabar a Dios es algo que es bueno. Cuando nosotros pensamos en que es bueno, estamos comunicando y estamos diciendo que en todo tiempo debe existir en nosotros un reconocimiento constante a lo que Dios está haciendo. Dios está llevando a cabo a su obra en nosotros, y por eso de nosotros deben de salir continuas y permanentes expresiones de adoración a Dios. Ya sea que lo haga usted con instrumentos musicales o sin ellos. Aquí se habla del salterio y se habla del decacordio como medios de expresión y de cánticos. Recordemos, los salmos son cánticos y son expresiones de adoración a Dios. Inclusive muchos de los salmos tienen encabezamientos donde se nos habla y se nos dice en qué tono, en qué melodía o con qué instrumento se entonaba ese cántico al Señor. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos que aprender a expresar a Dios con instrumentos y sin ellos reconocimientos a nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Cuando yo voy a la Escritura, yo encuentro ese tipo de lenguaje en la Biblia. La Biblia me insta a que mi vida tiene que estar en un permanente llenarse de la presencia del Señor. Y quiero leer un pasaje de la palabra asociado a esto en Efesios, sin perder Salmo 92. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 18 al versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 18 al versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué impactante lo que la Biblia llega y me dice en un contexto en el cual se exhorta a los cristianos a andar como hijos de luz, en el cual se nos dice cuál debe ser nuestro andar, en el cual se nos dice cuál debe ser nuestro caminar, nuestra actitud como hijos de luz. Debemos, como hijos de luz, dice esta sección de la palabra, desechar lo que es malo y vivir conforme al propósito de Dios. Debemos de andar con diligencia, dice el versículo 15, no como necios, sino como sabios. Debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, dice el versículo 16, viviendo no como gente insensata, sino entendidos de la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo vivimos como gente entendida de
de cuál es la voluntad de Dios, la cual usted encuentra revelada aquí en la Escritura, usted va a ser alguien que no se va a embriagar de las cosas temporales. Usted no va a dedicar, usted no va a tomar tiempo para llenarse o que su vida se llene de las cosas pasajeras de este mundo, sino que usted se va a llenar y se va a embriagar ¿de qué? De lo espiritual, de ser llenos del Espíritu Santo. Y ¿sabe algo? Una expresión de llenura del Espíritu de Dios es cuando nosotros aprendemos y cuando nosotros caminamos en una constante alabanza y adoración a Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Sabe? La Biblia llega y dice que nosotros debemos de aprender a hablar con salmos, debemos aprender a tener himnos y cánticos espirituales en nuestra boca. Ese es un sinónimo de llenura de Dios. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, viviendo como Dios desea, caminando como Dios quiere que usted camine, amado hermano, en su corazón va a haber siempre una expresión de adoración a Dios. En una ocasión alguien me llegaba y me decía: ¿cuál es la evidencia de alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios? Mire, cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo de Dios, alguien que sabe y entiende lo que es caminar como hijo de luz, va a ser alguien que en su boca va a haber una constante alabanza al Señor. Va a haber en su boca una constante expresión de adoración a Dios. Pastor, ¿y cómo hacemos en medio de los tiempos difíciles y de los tiempos de prueba? La Biblia me anima a que yo siga adorando y exaltando el nombre del Señor. La Biblia me anima a que siga expresando adoración y reconocimiento al Dios que creó los cielos y la tierra. Amado hermano, cuando usted está lleno de la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo, en usted hay una constante palabra de adoración y expresiones de reconocimiento al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amado hermano, un reconocimiento a las obras de Dios, a lo que Dios está haciendo. Y recuerde, la Biblia me enseña que no solamente usted debe alabar a Dios por sus obras, usted debe alabar a Dios también por lo que Él es. Usted no alaba a Dios solamente por las obras que Él hace en medio de su vida. Hoy en día pareciese que los cristianos, muchos cristianos, tienen expresiones de júbilo y de regocijo en su boca cuando experimentan tiempos buenos, cuando hay tiempos en que las cosas están marchando bien, pero cuando las cosas no se están dando necesariamente como a mí me gustan, pareciese que el gozo del Señor se acabó. Pareciese que el gozo y la alegría de Dios se acabó, y los signos y cánticos espirituales parece que les ponemos el mute, ¿verdad? Apagamos allí las expresiones de júbilo, y de nuestra boca no necesariamente salen himnos y cánticos espirituales, sino que en muchos momentos lo que sale es queja, sale disgusto, salen expresiones de inconformidad. En medio de todo esto, yo debo de aprender a adorar a Dios en todo tiempo, dice el Salmo 92. Debo de hacerlo por la fidelidad y por la misericordia del Señor, por sus obras, por lo que Él es. Amado hermano, cuando yo entiendo eso, reconozco que mi alabanza a Dios tiene que estar enfocada en Él. Enfocada en Él. Él es el motivo de mi adoración. ¿Recuerdan ese cántico hermoso? Él es el motivo de mi adoración. Yo alabo a Dios por lo que Él es y por lo que Él está haciendo. Amado hermano, si usted viene aquí y usted entona canto delante del Señor y levanta su voz, pero usted lo hace porque eso es lo que está de moda, ¿verdad? Entonar cantos, porque este es el tiempo para expresar algunos cánticos, levantar nuestra voz y reconocer que ese canto es muy bonito. Muchas veces nosotros tenemos más noción de quién canta, tenemos más noción de quién es el que está entonando los cantos y la adoración a Dios. Nos conocemos las letras de las canciones, pero muchas veces no cantamos ni con entendimiento. No cantamos ni sabiendo ni reconociendo lo que está saliendo de nuestra boca. Dios quiere que si usted tiene cántico en su boca, usted pueda saber qué es lo que está saliendo por sus labios y reconocer que lo que expresamos a Dios está saliendo de nuestro corazón. Debemos alabar. En nosotros debe haber un espíritu de gozosa alabanza al Señor. Debemos de tener una expresión de alabanza
alabanza al Señor, porque a eso Dios lo aprueba. Porque a Dios le agrada que usted lo alabe. Salmo 147, versículo 1. Leo para ustedes este hermoso salmo que dice: alabad a Jehová, porque es bueno. Cantad salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabar al Señor es bueno. Es bueno. Esa constante en los salmos nos recuerda que de nuestros labios debe de existir una constante adoración a Dios. ¿Por qué razón? Por sus obras, por lo que Él es y por lo que Él hace. En nosotros tiene que haber una constante adoración a Dios. Pero aún más, yo quiero decirle en esta mañana que en nosotros tiene que haber una constante adoración a Dios, no solo por lo que Él es y por sus obras. En nosotros tiene que haber una constante adoración a Dios. Mire lo que dice el versículo 6 en adelante. Y quisiera leer desde el versículo 5 en adelante hasta el final, por dos razones. Cuán grandes, verso 6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Mira el contraste a partir del versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Sabe algo, amado hermanos? La alabanza a nuestro Dios no es solamente por sus obras, sino también la alabanza a Dios es porque Él ejerce autoridad y gobierno sobre todos los hombres. ¿Y a qué me refiero cuando la Biblia dice que Él ejerce autoridad y gobierno sobre todos los hombres? Amado hermano y amigo, ¿sabe algo? La Biblia reconoce constantemente que aún en medio de los injustos, que aún en medio de los que son justos, Dios tiene injerencia en medio de ellos. Dios tiene injerencia en medio de ellos. Y aunque los injustos se levanten como, ¿qué dice el Salmo? Como hierba. Que aún cuando ellos se levanten como hierba y florezcan, llega y dicen, y habla allí, florecerán todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos. Su fin es destrucción. Pero la Biblia, cuando presenta aquí al injusto o al malo, llega y dice que el injusto va a florecer como hierba, va a levantarse como hierba. Pero cuando presenta al creyente, lo presenta como ¿qué? Que va a florecer como ¿qué? Como la palmera. Como palmera. Mire qué contraste el que encontramos desde el versículo 6 hasta el versículo 11, hablando de los enemigos, hablando de los injustos, hablando de los pecadores. Cómo se levanta un contraste con el justo del versículo 12 al versículo 15. El justo del capítulo 2, verso 12 al 15 dice que va a florecer como palmera, va a crecer como cedro, va a estar plantado en la casa de Dios, va a estar en los atrios del Señor, y que aún en la vejez va a fructificar y va a estar vigoroso y verde. ¿Y qué va a pasar con el injusto y el malo? Según lo que dice el verso 11 hasta el verso 6 hasta el versículo 11. ¿Qué será lo que pasará con ellos? Van a ser destruidos.
¿Sabe? Cuando yo leo esto en la Biblia, cuando yo encuentro esto en la Escritura, me doy cuenta que el Dios de grandes obras, el Dios de grandes obras, es un Dios que también extiende su mano sobre los justos y sobre los injustos. ¿Sabe algo? ¿Recuerda ese pasaje de la Escritura que dice en los Evangelios que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos? Su gracia común. Él hace extender su gracia común, no su gracia salvadora, su gracia común sobre justos e injustos. Porque ese es Dios. Pero el fin de los justos no es el mismo fin del que es injusto. Amado hermano, yo tengo que aprender a alabar a Dios, porque su mano poderosa está sobre el justo, para hacerlo crecer, para hacerlo florecer, para plantarlo en la casa del Señor. Pero también la mano del Señor está en medio del injusto para traer su juicio, para traer su trato. Porque el Dios al cual usted y yo adoramos, es un Dios que está en control de todo. Es un Dios que gobierna sobre todos. Es un Dios que gobierna sobre toda la creación, sobre justos y sobre injustos. Y cuando yo encuentro esto en la Biblia, me doy cuenta que el Dios que hace grandes obras, manifiesta sus obras en medio de todos los hombres, aún en medio de aquellos que no le conocen. Y cuando pienso en un momento sobre este tema, me puedo percatar que muchos hombres que no conocen a Dios, los injustos y los malos, muchas veces no pueden ni siquiera reconocer, porque no logran discernir lo que Dios está haciendo delante de ellos. Me pongo a pensar un poco en algunos en la época de Jesús. Jesús haciendo grandes obras en medio de ellos. Jesús operando milagros, proclamando el reino de Dios y testificando de la gracia de Dios y del poder de Dios en medio de pueblos y de aldeas. Y aún muchos mirando el poder de Dios actuando en medio de ellos. ¿Qué era lo que hacían cuando llegaban frente a Jesús? Le pedían señal. ¿Sabe algo? Dios sigue extendiendo su gracia, misericordia. Dios sigue extendiendo su inmensa bondad sobre los hombres. ¿Sabe que la bondad de Dios se presenta en la Biblia de dos formas? Misericordia es una de ellas, pero la otra es gracia. Y cuando usted busca el significado de misericordia, es la bondad de Dios que Él extiende a aquellos que están en medio de aflicción, en medio de prueba o en medio de circunstancias difíciles. Pero la Biblia también nos habla de gracia. La gracia es la bondad de Dios que Dios extiende sobre aquellos que no se la merecen. ¿Sabe? Nosotros éramos pecadores, estábamos alejados de Dios, y Dios extendió su gracia sobre usted y sobre mí. Eso es su gracia sobre nosotros. Dios extiende su misericordia sobre nosotros, porque en medio de la aflicción y de las circunstancias que vivimos, Dios se manifiesta en medio de tu vida y de la mía. ¿Será digno Dios de ser alabado por eso? Los hombres impíos y los malos no alaban a Dios, porque ni siquiera logran discernir ni darse cuenta, porque sus ojos están cegados por el pecado. Pero usted y yo, que nuestros ojos han sido abiertos, podemos llegar y reconocer las grandes obras de Dios en medio nuestro. Usted y yo, que hemos sido redimidos por el Señor, podemos mirar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está operando, lo que Dios está llevando a cabo, las grandes cosas que Dios está realizando en medio de nosotros. ¿Será Dios merecedor de nuestra alabanza por eso? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Será el Señor merecedor de alabanza? Él es merecedor de toda la gloria. Por eso usted y yo debemos de tener permanentes expresiones de alabanza a nuestro Dios, constantes expresiones de adoración a Él por lo que Él hace,
pero también constantes expresiones de adoración, porque Dios es el Dios que gobierna sobre todos los hombres, que Él manifiesta su gracia sobre aquellos que no se merecen nada. Él extiende su misericordia, o sea, su bondad sobre aquellos que están en medio de circunstancias y están enfrentando crisis, miseria y aflicción y cualquier otro tipo de situación. ¿Sabe? Yo quiero animar tu corazón en este día. Yo quiero alentar tu corazón en este día, porque necesitamos aprender a levantar nuestra voz no solamente por las cosas buenas que Dios hace en medio de nosotros, sino también porque aún en medio de lo difícil que usted y yo podamos estar pasando y viviendo, necesitamos tener una expresión de alabanza y de reconocimiento a Dios en nuestros labios, permanente. La misericordia, Salmo 92, y la fidelidad del Señor es para siempre. Nosotros debemos de gozarnos y alegrarnos en eso, en que nuestro Dios permanentemente está manifestando su gracia, su misericordia, su bondad sobre nosotros. Aún yo creo que cada mañana nosotros deberíamos levantarnos y decirle al Señor: Señor, gracias por aquellas cosas palpables y visibles que yo veo que tú estás haciendo. Pero también, Señor, gracias por aquellas cosas que no son visibles a mí, que tú estás llevando a cabo. ¿Sabe? Cuando esta semana meditaba en esto, en mi corazón había un sentimiento: Dios está haciendo cosas en medio de mi vida, probablemente que yo no entiendo, probablemente que yo no tengo la visual total de lo que Dios está queriendo llevar a cabo. En algún momento lo entenderé, en algún momento Dios me dirigirá y me mostrará qué es lo que quiere, pero probablemente Dios está haciendo cosas en medio de mi vida que no logro entender plenamente qué es lo que Él desea llevar a cabo. Y en algún instante Dios va a mostrarte y a revelarte qué es eso. Pero aún por eso yo tengo que aprender a agradecer al Señor. Yo pienso por un momento en los que son padres, en los que son padres de familia. ¿Cuántos de los padres aquí oramos por nuestros hijos? Levantamos nuestra voz delante del Señor y decimos: Señor, tu mano sea sobre ellos, tu mano sea en medio de sus vidas, tu mano sea en medio de sus realidades, de sus luchas, de sus circunstancias. Mire, nosotros oramos por los hijos y muchas veces no sabemos qué es lo que ha de venir, qué es lo que habrá de acontecer con ellos. No sabemos. No tenemos muchas veces entendimiento de los detalles de lo que va a suceder con sus vidas. ¿Qué habrán de estudiar? ¿Con quién se casarán? Pero oramos por su esposo, oramos por su esposa, oramos por sus hijos. ¿Sabe, amado hermano? Hay cosas que no están en nuestros tiempos. Entender que solamente Dios conoce y Dios sabe. Pero nosotros muchas veces oramos, bendecimos el nombre del Señor por las cosas que han de venir, sin necesariamente tener una noción clara de lo que va a acontecer. ¿Sabe algo? Yo necesito aprender a adorar y a exaltar el nombre del Señor, aún por aquellas cosas que yo no logro entender plenamente hoy. Yo necesito aprender a exaltar el nombre del Señor. Aquellos que tal vez están buscando un trabajo sin saber qué es lo que ha de venir, llegar y decir: Dios, gracias por lo que va a venir, porque tú sabes qué es lo que tú tienes para mí. Tú sabes dónde tú me vas a poner, tú sabes cuáles puertas se van a abrir, tú sabes qué circunstancias son las que se van a presentar, tú lo sabes. Amados hermanos, bendigamos, exaltemos, adoremos al Señor en todo momento. Reconozcamos que su mano está actuando en medio de nosotros. Nosotros como hijos suyos, reconocer que Él está levantando nuestras vidas y estamos floreciendo como palmeras. O puede ser
que tal vez no estamos siendo tan florecientes, pero que las flores que están saliendo de esa palmera o los frutos que están saliendo de esas palmeras, tal vez no son los frutos al 100%, pero estarán saliendo al 70, al 50, al 30, estaremos dando fruto en alguna medida. Alabemos a Dios por lo que Dios está haciendo en mí. Alabemos a Dios por las cosas que Dios está haciendo en medio de mi vida, porque hoy puedo estar en los atrios del Señor, porque hoy puedo estar en su presencia y adorarlo. Mire, cuando nosotros nos reunimos en este lugar y adoramos al Señor, y pienso que en muchos lugares hay personas que no tienen esa libertad, por circunstancias diversas, sociales, políticas y las que fuesen. Yo digo, Dios, no dudo que esas personas alabarán al Señor de otras formas. No lo harán públicamente por diversas circunstancias, pero no dudo que lo hacen. Pero en medio de todo eso, cuando me miro alabando al Señor en este lugar y levantando mi voz y digo, hay personas que están restringidos de hacer eso. Pero eso no es impedimento para bendecir el nombre del Señor. Eso no es impedimento para adorar el nombre del Señor. Eso no es impedimento para exaltar el nombre del Señor. Tiempo atrás alguien me envió un video donde aparecía la imagen de una comunidad en China, donde habían recibido cajas con Biblias. No sé si a ustedes les llegó ese video que estaba allí en las redes sociales. Yo lo observé y qué impactante ver a esas personas abriendo esas Biblias, y mientras ellos tomaban esas Biblias y las besaban, lloraban.